Si eres amante de la historia, este sitio te va a encantar porque fíjate, te encuentras aquí esta zona hermosa, histórica, pero adivina. Sí. 3, 2, 1. Bien, guapuris, bienvenido a tu canal de Kędzierzyn en Polonia. Y hoy me encuentro aquí con esta vista impresionante, espectacular, porque hoy, como lo ves en el título, vamos a descubrir una nueva ruta aquí en República Checa. Esta ruta la hemos hecho desde Cracovia hasta aquí, son alrededor entre 500. Aquí abajo, mira, aquí tienes exactamente cuántos kilómetros son. La hemos hecho en carro, pero bueno, hay muchas formas de llegar aquí a República Checa, que de hecho en el canal de YouTube tienes un video completo de cómo llegar a otro sitio, por ejemplo a Praga desde Cracovia. Pero bueno, abajo te voy a dejar más datos de cómo se puede llegar aquí en transporte público, o alquilar un carro, o alquilar car sharing. Hay muchas opciones, luego aquí abajo las tienes. Entonces vamos a descubrir una ruta interesante, y es que aquí, como ves, están estas rocas impresionantes, bellas y hermosas, pero además se encuentra en este sendero la roca más grande de toda República Checa, y esa es la que vamos a intentar descubrir el día de hoy. Así que sin más, guapo, y con esta vista hermosa, acompáñame a descubrir este sendero en República Checa. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Y bien, hemos llegado aquí donde se hace la ruta que vamos a hacer el día de hoy. Y mira, aquí hay dos lugares. Está este, donde empiezas, y hay otro lugar que te voy a dejar aquí abajo la dirección, que es donde está el castillo. En esos dos lugares puedes dejar el carro. Hay más, pero yo te estoy diciendo las que conozco. Entonces nuestra ruta va a empezar por allí. Nosotros hicimos esto un día lunes, pero normalmente se cobran los estacionamientos. ¿Cuánto cobran? Pues no sé, pregunté. Son más o menos como 500 coronas checas, entre 400 a 500, entre $5. Al cambio son más o menos $5 que se paga el estacionamiento. Es lo único que tienes que pagar. La ruta es totalmente gratis y nos vamos. Por aquí arrancamos nosotros nuestra ruta. Bien, guapuri, nos encontramos aquí en Kędzierzyn Raj. Kędzierzyn Raj significa paraíso bohemio, y eso es aquí en República Checa, pero estamos en busca de la roca más grande de este sendero. Dentro de Kędzierzyn Raj vas a encontrar muchos senderos. Nosotros ahora mismo estamos en uno donde está el Rubashkala, que es como un castillo, y en ese castillo abajo está la roca más grande, pero desde aquí son 3 kilómetros caminando. Así que vamos a ver si lo encontramos. Acompáñame en esta aventura. Mira, si vienes por aquí, recuerda que es la ruta roja y está marcada de esta manera. Así que es muy fácil, bueno, no sé si es muy fácil, pero al menos está marcado para encontrar Rubashkala. En República Checa existen muchos senderos. Este exactamente se llama Ruboskalsko y queda más o menos a 63 kilómetros desde Praga. Y aquí en el canal tienes un video cómo llegar a Praga desde Cracovia por tan solo 35 euros. Así que vete a ese video y ahí sabes cómo llegar hacia Praga. Y de Praga aquí son solamente 63 kilómetros. República Checa cuenta con un grupo de senderos en todo su territorio que se llaman Kędzierzyn Raj. Técnicamente o literalmente significa paraísos bohemios. Ya tú sabes que a toda República Checa se le reconoce como el país bohemio. Bien, guapuris de mi alma, llevamos de caminata exactamente 3.78 kilómetros y en tiempo más o menos como 1 hora y media, pero hemos parado bastante, que foto por aquí, que foto por allá, que conecta con la naturaleza, unas cositas por aquí, otras por allá, en fin, de recorrido por ahí 1 hora y media, pero se puede hacer un poco menos, ¿no? Mientras vamos disfrutando. A ver, tú cuando vengas por aquí tampoco es que vas a ir corriendo, también te va a pasar lo mismo, que ves esta piedra, porque nunca hemos visto una piedra, y nos tomamos la foto con la piedra, bueno, pero ya casi 4 kilómetros
kilómetros y fíjate que bien, el sendero no está complicado. Bueno, ahora hay una pequeña lomita que me sacó el aire, pero no es una ruta hasta ahora. Es una ruta que requiere mucho esfuerzo físico. Así que, pues bien, mira, hay unas partes como esta que tienen asfalto y todo. Seguimos, vamos a ver si llegamos al castillo donde tiene la roca más grande de toda República Checa. Bueno, guapure, después de más o menos casi 1 hora y media caminando, nos encontramos aquí en este hermoso castillo. Te voy a dejar estas vistas aquí, 360. Vamos a ver qué nos encontramos. Para entrar es tan solamente 20 coronas checas, que al cambio vendrían siendo alrededor de 82 céntimos de euros, como unos 85 centavos de dólar. Y me recomendaron que fuera a esta torre donde está el reloj aquí arriba, así que acompáñame. Vamos para esa torre a ver qué nos encontramos. Justamente aquí en el patio del castillo te encuentras con esta fuente y también tienes como una especie de restaurante y una hermosa terraza para que te tomes tu café o tu cervecita y descanses. Además, este castillo es totalmente una máquina del tiempo porque te traslada realmente al pasado. Finalmente subimos las escaleras y nos encontramos con las entrañas del propio reloj. ¡Qué hermosura! Y bueno, guapuri, hemos llegado aquí a la cima de la torre donde está el reloj y la verdad es que las vistas son impresionantes. Por aquí te voy a dar una vuelta tipo 360 para que veas cómo es esta torre. Y la verdad es que vale la pena cada centavo que se paga aquí. Son solamente 81 céntimos de euro, que vendrían siendo más o menos como 81 céntimos de dólar americano. Vistas impresionantes. Te encuentras con esta torre que tiene por dentro, como ya lo has visto, realmente te teletransporta. Si eres amante de la historia, este sitio realmente te va a encantar porque está ambientado, te teletransporta, pero además vamos a dejar nuestra firma como si fuéramos un rey de aquella época. Aquí vamos a poner Quetzal de Panamá. Y por supuesto también vamos a poner aquí visitar Polonia.com. Hoy es 27 de mayo de 2024. Así que ves que te encuentras con muchas cosas interesantes en esta roca del sendero. Este castillo está construido sobre la roca más grande de todo el territorio de República Checa. Claro que no puede faltar una cervecita después de esta caminata que hemos dado, y como no, al estilo medieval aquí en este castillo. Imagínate, ¿qué pensaban que iban a tener a este panameño aquí? Antes no se podía entrar a los castillos, ¿sabes? Que nada más era la burguesía. Terminado ya de visitar el castillo y ahora nos encontramos en dirección hacia volver al carro para nuestra ruta. Y no sé, apenas termina el castillo está aquí como unos 20 metros, nos encontramos con este pasaje, unas rocas impresionantes. La verdad que me encanta cómo es esta vista, cómo se sienten. Así que bueno, vamos a seguir. Hay que bajar un par de escalerillas por aquí. Si eres claustrofóbico no te va a gustar porque las paredes están muy cerca. Mira cómo se ve esto por aquí. Por aquí arriba, mira. La verdad que es impresionante, me gusta. Son puras rocas. Estas son las rocas en las que está construido el castillo. Y son las rocas más grandes que tiene toda República Checa. Así que acompáñame a seguir en esta aventura.
Muy bien, Guapuris, ya que lo seguimos en la ruta, ya vamos de regreso y aquí nos encontramos en un viewpoint, o mejor conocido en español como punto de vista, y aquí tienes esta vista también espectacular. Y fíjate, hemos caminado ya como una media hora, el castillo apenas está ahí. Y bueno, vamos a seguir con esta aventura, vamos a ver si terminamos la ruta. Y un dato curioso, Guapores, nos encontramos aquí en el monumento del cementerio a los montañeros. Son esas personas que han muerto trágicamente en las montañas. De hecho, la persona que dio la idea tuvo un accidente trágico en 1970 en unas avalanchas de piedras en Perú. Y eso fue lo que catapultó la idea para terminar este monumento. Además, cada 25 de diciembre se celebra una misa aquí en conmemoración a las personas fallecidas. Yo creo que la mejor parte de los senderos, Guapuri, es la bajada, ¿sí o no? De bajada va más nítido, así que acompáñame en esta bajada. Las bajadas son la mejor parte. ¡Aquí vamos! ¡Ah! Estas son las buenas bajadas. Buscando que se me parta un diente aquí. Pero bueno, ¿ves? Las bajadas son la parte más interesante. Sí, como 7 kilómetros. Todavía nos faltan por lo menos como 2 kilómetros. Y me encanta. Estamos perdidos en el bosque. Y nada más tenemos una sola vida. Y si nos caemos y nos sacamos la ñex, adivina, no hay segunda oportunidad. Tenemos que bajar hacia allá porque nos equivocamos y venimos de por allá arriba. Entonces estamos intentando ver cómo bajamos, pero yo creo que sí lo logramos. Así que acompáñame en esta aventura de descenso. Au. Excelente. ¿Qué cuidado. Bueno, lo logramos, Guapuri. ¡Ya! No logramos, Guapuri. Casi nos perdemos. Y llegamos aquí a un punto donde nos encontramos con esta roca. Fíjate, la roca de la torre. Tiene esta forma exótica. Lo interesante de esta roca que fue descubierta a principios del año 1920. Así que impresionante las cosas que uno se encuentra. Mira, es esta torre que tenemos justo aquí al fondo. Esa es la torre, la roca. Belleza, Guapurris. Bien, y recuerda que si quieres que te organicemos tu estadía aquí en Polonia, desde recogida del aeropuerto, reserva en hotel, reserva en los lugares turísticos, todo, que tus vacaciones sean toda una experiencia, pues mira, aquí tienes un correo donde puedes escribir y te enviaremos una cotización, por supuesto que ajustada a tu presupuesto. Espectacular la salida. Una vez que sales de este callejón, de esta cueva, te encuentras con estas rocas enormes. La verdad que una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es cómo se siente, la verdad, estar aquí. Me ha encantado esta ruta de senderismo. Primero, la ruta es la siguiente. Cuando nosotros llegamos, pasamos por arriba de las rocas y llegamos al castillo. Luego, cuando terminamos el castillo de visitarlo, entonces hacemos la ruta de regreso, pero por debajo de las rocas, o sea, entre las rocas. Vamos a seguir explorando esta ruta, Guapores. Y más rocas, impresionante, Guapurri. De verdad que esta ha sido una de mis rutas favoritas. Van como 5 horas. Hicimos una para, sí, paramos. Ya estamos a punto de llegar.
No sé cuántos kilómetros van, pero tutto bene. Muy bien, mi guapuri viajero, y hemos culminado esta aventura. Como viste, precioso el paisaje. Encontramos el castillo. En total hicimos 12 kilómetros. Sí, señor. Pero no, honestamente no se siente. Cuando lo ves en número, tú dices 12 kilómetros bastante, pero fue relajado. Recuerda que hicimos la mitad para allá. Agarramos 1 hora y media más o menos. Nos sentamos, nos tomamos la cervecita, la pasamos bien, recargamos energía y regresamos. En total hicimos como 5 horas y 20 minutos en toda la ruta, pero de verdad te lo juro que no sé. Ahora que estaba viendo y calculando la hora, dice 12 kilómetros, y yo digo, pero es que honestamente no he sentido que hayan sido 12 kilómetros. Muy bien, una experiencia inolvidable, me encantó. Así que ya lo sabes que esta ruta aquí en República Checa, de maravilla. Bueno, y ahora que hemos terminado nuestra ruta de senderismo aquí en República Checa, la primera, recuerda que vamos a hacer 2 rutas. El siguiente paso es buscar un sitio para dormir en una de estas plataformas que ya todo el mundo conoce, y lo encontramos. El sitio ideal, fíjate, aquí tienes el video completo de dónde nos vamos a quedar a dormir. Lo que queremos es que este sitio esté muy cerca de la segunda ruta de senderismo que vamos a hacer, y lo encontramos, y la verdad que nos sorprendió muchísimo. Así que te acompaño a ver ese video de dónde nos quedamos, y por supuesto allí también tienes en la lista de reproducción la segunda ruta de senderismo, que espero que te guste. Así que ya lo sabes, guapori, dale like, suscribir, compartir, y de esta manera llegamos a la parte final. Dándole like, compartir, aseguras de que sigamos creando contenido de calidad. Así que nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!